Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video donde vamos a hablar de lanzamientos y distribución digital de música. Vamos a ver cuáles son los pasos que deberían seguir para hacerlo de la forma profesional. Pero antes de continuar, quiero invitarlos a seguirme en las diferentes redes sociales que utilizo, en Facebook, en Instagram, en LinkedIn y en YouTube. También me pueden contactar por medio de WhatsApp y Telegram si quieren adquirir alguno de los servicios que ofrezco. Y ahora sí, para entrar en materia, comencemos. Si recuerdan, en otros videos ya les he hablado sobre el proceso del posicionamiento de una marca musical. Ese proceso comienza con tener una mentalidad adecuada, desarrollar una personalidad con un personaje de marca, un mundo narrativo de marca y luego desarrollar a partir de estos insumos una comunidad de fans que sea embrionaria, que luego se convertirá en una comunidad de fans mucho más comprometida con nuestras marcas y universos musicales. Y para eso se necesita tener también una estrategia de contenidos digitales y una estrategia de medios digitales. Esto nos va a llevar a realizar lanzamientos digitales independientes de forma efectiva. Si no tienen esto claro aún, pueden verse el video sobre introducción completa al marketing digital musical que ya he subido. Hablando sobre las comunidades embrionarias de fans, recuerden que es preciso para desarrollarlas tener una investigación de mercado, identificar el potencial del proyecto musical, construir un perfil del fan ideal, construir un perfil del hater ideal, es decir, una planeación de audiencias digitales. También tener un naming y un branding. El naming y el branding los debería desarrollar una persona con algún conocimiento en posicionamiento de marca. En quinto lugar, es importante que tengan claro que deben desarrollar una relación constante de conversación con la comunidad de seguidores que aún no son sus fans para poder convertirlos en fans y con sus fans aún más. De ahí que sea importante tener canales de comunicación privados y especiales para el fandom, para la comunidad de fans embrionaria que hemos desarrollado. Y en séptimo lugar, es clave diseñar productos o servicios complementarios, exclusivos y merchandising especial para la comunidad de seguidores y la comunidad de fans. Ahora entremos directamente en el proceso de lanzamiento. Para entender esto es clave comprender la curva de la demanda digital. Esta curva nos está diciendo que a mayor oferta digital, como está sucediendo en este momento en todo el mundo, vamos a tener muchos productos de poco valor agregado y que sean altamente sustituibles por otros productos digitales. Es decir, que vamos a tener productos con bajísima diferenciación entre ellos. Y eso es lo que sucede en el mundo digital. Por lo tanto, hoy en día arrancamos en un precio que es igual a cero. Cuando ofrecemos un contenido, un producto digital al mercado, ese precio está fijado en cero desde el inicio. La mayoría de la gente, cuando realiza búsquedas en internet, está buscando contenidos, información o entretenimiento gratuito. Por lo tanto, no va a estar dispuesta a pagar por los productos digitales que les estamos ofreciendo. Y eso quiere decir que la música que vamos a subir a las plataformas de streaming o diferentes medios digitales no va a estar demandada a un precio mayor que cero. Eso quiere decir que tu música se está viendo como música que debería ser gratis. Y entonces aquí es donde entra el problema. ¿Cómo hacemos para convertir en rentable eso que la mayoría de la gente percibe como gratuito? Cada plataforma está intentando resolver esto de maneras diferentes, pero en general hay un modelo muy difundido que se conoce como modelo freemium, donde te dan acceso a una cuenta de usuario de forma gratuita, donde puedes escuchar música pagando un precio que es en cierto modo en especie. Estás obligado a consumir anuncios digitales que se insertan, que interrumpen la escucha de la música que está ahí en la plataforma. Y para poder superar ese, digamos que, obstáculo de experiencia de usuario, pues ofrecen planes por suscripción donde no hay anuncios. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente primero desea acceder a un contenido de forma gratis, hacer un testeo, probar la experiencia y luego, si de pronto considera pasar a la etapa de convertirse en un suscriptor pago de esa plataforma. La mayoría de la gente entonces no estará dispuesta a pagar por nuestra música. Y ese es el mundo en el que vivimos. La forma de solucionar este problema es agregando tanto valor a los productos y servicios digitales que se diferencien de esa masa enorme de contenidos musicales digitales que tenemos hoy en día. Es que si no hacen esto, lo más probable es que no vayan a poder vivir de la música hoy en día.
Ahora vayamos a los indispensables de los lanzamientos. Lo primero es que deben tener un brand book, un manual de identidad y de seguridad de marca, la forma en que van a responder ante las adversidades que se enfrentan en el momento de comunicar su mundo de marca a una audiencia y lo que identifica a su marca ante esa audiencia. Ya deben tener un plan estratégico de marketing y de medios digitales y no digitales de largo plazo. Deben tener una comunidad de fans embrionaria, que sea pequeña al menos. Debe tener un calendario de lanzamientos que como mínimo impliquen 4 lanzamientos al año, es decir, 1 por trimestre. Y esto es considerando el ciclo de vida del producto musical digital y también pues el ciclo de producción de un producto de alta calidad cuando uno no tiene los recursos para producir más. También deberían tener un sitio web tipo e-commerce donde se venda merchandising y copias físicas especiales que agreguen mucho valor a la comunidad de fans. Y esto es porque la comunidad de fans que van a construir va a estar deseosa de acceder a estos productos que están asociados al universo de marca. Y esto quiere decir que hay formas de generar ingresos en internet gracias a la música que no necesariamente tienen que ver con la reproducción en las plataformas de streaming y pues las regalías derivadas de esas reproducciones. Por otra parte, también se debe tener o un microsite o un landing page por cada lanzamiento que realicen. Es decir, que si van a realizar 4 lanzamientos en el año, pues tienen que hacer un microsite o un landing page para cada lanzamiento. En esos landing page es donde está toda la información condensada del lanzamiento y la invitación a la reproducción o al consumo de los videos asociados a esa marca, incluso del merchandising asociados a esa marca de lanzamiento, que es una submarca de sus marcas musicales o de su universo musical. También es importante que tengan un press kit digital. Ese press kit digital puede estar en el sitio web o puede estar también vinculado en cada una de las landing page que creen. Y no sobra tener unas copias físicas de este press kit para entregarlo directamente a personas interesadas. Ahora, ¿qué tiene que tener este press kit? Pues fotos actualizadas, biografías, hipervínculos a medios sociales y plataformas de streaming, calendarios de eventos y lanzamientos y datos de contacto. Por otro lado, debe tener una lista de medios, curadores, bookers y expertos para contactar. Indispensable también es que tengan en cuenta que hay que lanzar todo simultáneamente. Eso quiere decir que los videoclips o el videoclip de la canción que están lanzando, los lyric videos para las canciones de soporte, las letras deben estar en Genius y todos los activos digitales propios de su lanzamiento deben lanzarse en la misma fecha, a la misma hora. Y esto es así porque pues la gente va a estar no solo buscando la canción, sino también todos los contenidos que estén asociados al lanzamiento. Hay que aprovechar eso, de modo que es mejor tenerlo todo listo antes del lanzamiento. Ahora, los lanzamientos también tienen que tener alta calidad. Se trata de un evento único, es decir, esto es como el parto. Se trata de un acontecimiento. Cada lanzamiento es el nacimiento de un nuevo hijo de sus marcas musicales. Y por lo tanto, si ustedes son buenos padres, van a estar haciendo todo lo necesario para que tanto antes, durante como después del lanzamiento las cosas salgan a la perfección y además que se vean como algo único que no vuelve a repetirse. Por lo tanto, la calidad del lanzamiento pues debe ser altísima. Si la calidad del producto es óptima, vale la pena realizar ahí sí más de 4 lanzamientos anuales. En este caso estamos hablando de singles. Si ustedes no pueden realizar más de 4 lanzamientos de alta calidad al año, pues es mejor que solo realicen los 4, pero esfuércense por realizar 4 de alta calidad. Ahora, también se debe tener en cuenta los tiempos para enviar la música a los agregadores. Acá les pongo mínimo 4 semanas y mínimo lo pongo grande porque es que una cosa es mínimo y otra cosa es máximo. Si se puede más es mejor. Mandar la música con mucho más tiempo de anticipación pues va a ayudarles a reducir el riesgo de que su lanzamiento no salga bien. Por ejemplo, si ustedes están sobre el tiempo y al agregador se le presenta un problema y una plataforma de streaming le envía una notificación de un reclamo por derechos de autor o por copyright, pues entonces
ustedes van a tener un problema porque la fecha de lanzamiento va a estar muy cerca como para que el problema se corrija a tiempo. Es decir, que de pronto se cancela su lanzamiento por no haberse tomado el tiempo necesario para enviar la música a los agregadores. Ahora, también se deben considerar los tiempos de campaña de expectativa digital, y esto es súper importante. Mínimo se deben hacer 2 semanas intensivas antes de cada lanzamiento. La mayor parte de los esfuerzos digitales se van a concentrar en esas 2 semanas antes del lanzamiento. Puede que hagan una campaña expectativa de 1 mes o 2 meses, pero 2 semanas antes del lanzamiento se tienen que empezar a hacer más esfuerzos. Y eso es importante porque es que hay que tener claro que lo normal es que tú no seas una celebridad. La mayoría no somos celebridades, por lo tanto no nos podemos dar el lujo de hacer una expectativa en 2 días a 1 semana antes y con eso creer que tenemos todo solucionado. La maquinaria que normalmente se tiene en un lanzamiento independiente no es lo suficientemente fuerte como para empujar un lanzamiento en menos de 1 semana. Se deben tener una estrategia de contenidos digitales para cada campaña de expectativa, una estrategia de medios ATL, es decir, de medios tradicionales masivos, y BTL por campaña de expectativa. Se debe haber planteado previamente eventos para prensa y influenciadores. Esto es clave porque tanto la prensa como los influenciadores nos van a ayudar a difundir este evento, este acontecimiento que es cada lanzamiento. Tiene que ser online y offline. El mundo hoy en día no solo se mueve en conciertos presenciales, sino que también se realizan conciertos y eventos vía streaming. Entonces es importante tener eso planificado. Punto súper importante, se debe tener también una estrategia de post lanzamientos. Para el post lanzamiento también tienen que hacer una checklist. Deben tener una estrategia de contenidos digitales para después del lanzamiento, una estrategia de medios para después del lanzamiento. Se deben tener planeados eventos post lanzamiento para los fans, influenciadores y la prensa, conciertos, entrevistas, ruedas de prensa. Y en los eventos hay que tener una tienda de merchandising y copias físicas. Es decir, que si su evento es offline, pues evidentemente tienen que tener un lugar ahí dispuesto con mercadería y con copias físicas para vender. Y si es online, pues entonces tienen que aprovechar la tienda que tienen en su sitio web y enviar tráfico hacia allá. Se deben tener recompensas, regalos para los mejores fans, influenciadores y la prensa, porque es que todo lo que es regalado es una forma de premiar el compromiso. Y si ustedes no le reconocen a la gente que está comprometida con sus marcas, ese esfuerzo que está haciendo, ese compromiso, ese reconocimiento que les están dando su tiempo, ustedes tienen que agradecerlo de alguna manera. Y la forma de agradecerlo, pues normalmente es dando un obsequio, que pueden ser copias físicas exclusivas o merchandising. Ahí está hecho. Esto último es súper importante. Solo si existe una base de fans que lo amerite para cada uno de los escenarios y de las locaciones, es importante que consideren realizar giras y tours. Y esto es clave porque es que no vale la pena realizar una inversión en una gira o un tour si ustedes no tienen desarrollada la comunidad de fans. Eso no tiene ningún sentido. Esto de los lanzamientos es un checklist que deben tener. Ahora, los playlists. Esto es un problema porque se ha vuelto la obsesión de mucha gente. Básicamente hay 3 tipos de listas de reproducción: las colaborativas, las curadas por expertos independientes y las oficiales de las plataformas de streaming. Las colaborativas no les sirven si no tienen una marca desarrollada, de una estrategia de marketing y auténticos fans. Esto es similar a lo que sucede con el follow por follow. Si han visto, hay grupos que se están formando o que se han venido formando en los últimos años, donde la gente intercambia playlists y trata de meter sus canciones en playlists colaborativas, donde básicamente el único que escucha es nadie. Lo importante es construir la comunidad de fans que va a consumir su universo musical, y no se trata solo de la música, sino de todo lo que ya les he mencionado antes, de la mercadería, de productos físicos, de eventos, y que también va a consumir las asociaciones de marca que ustedes puedan eventualmente hacer con otras empresas y con otros proyectos. Por ejemplo, las colaboraciones o eventualmente siendo contratados por un patrocinador. Por otro lado están las playlists curadas por independientes reconocidos. Estas playlists tienen control de calidad y también toman el universo de marca y la base de fans como criterio para meter la música en ellas. Digamos que esta es la versión honesta de la cosa, pero todos sabemos que puede pasar otra cosa. Es decir, si el producto es malo y si no hay un universo de marca fuerte y si no hay una comunidad de fans
Usted lo que va a hacer es botar la plata si le paga a alguien porque lo meta en una playlist. Ahora, las playlists oficiales responden por un lado a los algoritmos y por otro lado a personas que trabajan para las plataformas digitales de streaming. Y para eso pues son importantes las listas de contactos, también los servicios que prestan los mismos agregadores para poder acceder a ellas. Para eso es importante tener buena calidad. Si ustedes son los que van a enviar a consideración de las playlists oficiales su música, y también pues es importante tener una base de fans fuerte que ayude a los algoritmos a identificar la música que se quiere reproducir más, y para eso también es importante tener una buena base de fans y ciertas cualidades genéricas en el producto, hablando de géneros musicales, pues para que puedan entrar en las listas oficiales gracias a el trabajo de los algoritmos. Para la distribución digital hoy en día se usan agregadores, por lo menos en el ámbito independiente. Estos agregadores nos permiten enviar la música, los singles, los álbumes, los EPs a las plataformas digitales de streaming y descargas. Esa es básicamente su función. Estos agregadores cobran de diferentes maneras por este servicio que nos están prestando. Por lo tanto, hay que tener claro que la música, cuando se envía a un agregador, ya debe estar previamente registrada en todos los lugares que sea necesario registrarla. Ahora hablemos de los tipos de agregadores. Entonces, aquí yo pongo este cuadro muy sencillo, muy simplón, para que ustedes se hagan una idea de cuál es el modelo de negocio de cada uno de estos agregadores. Por un lado están las OTP de único pago. Básicamente lo que pasa aquí es que ustedes pagan una única vez de por vida por cada envío que realicen. También están las de suscripción. Están las que piden participación en regalías, que digamos que hay un modelo mezclado aquí, que en principio eran aquellas que decían que era gratis el envío, pero pues en realidad no es gratis, porque ustedes les van a cobrar por esa participación en las regalías, un porcentaje de las ganancias. Algunas de estas tienen un modelo curioso en el cual están buscando talentos para hacer unas contrataciones directas con esos talentos y potenciar esas marcas. Ahora, la tabla de agregadores es más compleja que esto que les puse ahí. Por lo tanto, yo hice una pequeña tablita con algunos agregadores gratis, la van a poder ver todo el tiempo y si hay una novedad, pues cuando entren se van a enterar de ella. Entonces, para cerrar, recuerden que esto de los lanzamientos depende de comprender la curva de la demanda digital. En principio, la mayoría de la gente quiere que sus contenidos sean gratuitos, la gente no quiere pagar por ellos y por lo tanto es necesario que agreguen tanto valor que la gente empiece a desear pagar por sus productos musicales, y para eso hay que hacer todo el desarrollo de una marca, un mundo narrativo de marca, una personalidad de marca, una estrategia de contenidos, estrategia de marketing digital para poder planear un proyecto, digamos que sostenible, con base en una audiencia, un grupo de fans, una comunidad de fans auténticos de largo plazo. Y hay un checklist necesario que deben tener. Ese checklist lo van a poder entonces descargar en la entrada que les dejo en el sitio web. Y no siendo más por ahora, entonces los dejo y los invito a que me contacten si quieren acceder a alguno de mis servicios estratégicos, si quieren acceder también al nuevo servicio de inversión en sus proyectos que he lanzado, o si quieren tener un taller de marketing digital musical personalizado para sus proyectos. Ahí nos vemos.